Este podcast es parte de la actualización profesional de diseñadores y otros a los que les interesa el diseño. Es educación informal. Estas entrevistas funcionan como clases, nos dejan pensando y nos ayudan a entender qué pasa en el diseño de hoy. Para los que no tienen la posibilidad de viajar a eventos internacionales, es una manera de hacer accesible las voces de investigadores y diseñadoras de diferentes rincones. Por eso me siento una educadora, aunque no recibo un sueldo ni trabajo en una universidad. Por eso me interesa hablar con otros educadores que se pueden dedicar de manera más sostenida a pensar en la educación en diseño y en cómo el diseño aporta a la educación de otros de otras disciplinas. Ese es el tema de la charla de hoy. Apolín Torregrosa es una educadora y diseñadora uruguaya radicada en Suiza. En esta entrevista hablamos de innovación en pedagogía y educación en arte y diseño. Hablamos del error y del proyecto como unidad de trabajo. También de las fricciones entre educadores que se dedican a la investigación y los que vienen de la práctica. Y por último, también hablamos de diferencias culturales entre Europa y Latinoamérica, las dos regiones donde Apolín trabaja. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, soy Apolín Torregrosa, soy profesora en didáctica de las artes actualmente en la Universidad de Ginebra, pero empecé mi formación como diseñadora y después poco a poco me enfoqué en la enseñanza del diseño y del arte como campo más amplio. Y bueno, en general he hecho una formación en América del Sur, en España y después en Francia, donde también enseñé en Escuela de Arte y Diseño en España y en París. ¿En dónde te formaste en América del Sur? En Uruguay, en la Facultad de Bellas Artes de Uruguay, donde he hecho toda mi formación inicial. Y de ahí me impactó la forma de enseñanza, pero por ejemplo sé que en Argentina, Uruguay, había un poco esa metodología activa que se utilizaba en la formación en arte. Me impactó y seguí en España en diseño, entonces, pero siempre me cuestionaba las pedagogías desde el arte y el diseño y ahí seguí este camino. Perfecto. ¿Hiciste una maestría o un doctorado en educación, en diseño o en arte? En España empecé el doctorado, maestría y después doctorado en educación artística, todo lo que es la enseñanza desde las artes, y lo seguí en París en sociología, pero enfocado también en la formación artística. Ok. ¿Y qué te enseñó la sociología? Bueno, la sociología para mí daba como el panorama general de lo que ya había desarrollado en América del Sur y en España, pues la sociología es mirar cómo la gente está junta, por qué la gente está junta, por tema educativo, por tema político, por tema urbanismo, lo que sea. Y la sociología me permitió dar esa mirada de relación del diseño, del arte y la educación con lo social. ¿Qué impacto tenía? Cómo justamente también la manifestación artística o de diseño, los objetos de diseño, revelaba la sociedad en la cual estábamos y las tendencias de la gente y los usos. Entonces, eso, la sociología me completó toda esa mirada. ¿Y qué investigaste para tu doctorado? Vamos a decir que tengo los dos doctorados, pero la línea de investigación fue la misma. Fue como la relación, como la enseñanza en arte y diseño tenía otra manera de proceder que las otras disciplinas y se establecía más en esa relación profesor-alumno y desarrollaba otro tipo de conocimiento, otro tipo de proceso y otro desarrollo del alumno. Entonces era mucho sobre la relación profesor-alumno dentro de la enseñanza de las artes. ¿Qué descubriste de esa relación?
Hay cosas un poco negativas, podríamos decir. Descubro que en el sistema educativo muchas veces los alumnos están ausentes de los procesos educativos. Es decir, da una enseñanza sin que se tome en cuenta realmente la singularidad de la persona. Es normal, estamos en una educación masiva donde hay un docente por 30 alumnos que pasan de año tras año sin darse cuenta. Y lo que quise subrayar es que cuando hay una formación artística o de diseño, atendemos a la singularidad de la persona, porque lo que esperamos es justamente que se desarrolle la singularidad de la persona. Mientras que en otras disciplinas, no quiero nombrar ninguna, pero las más clásicas y las que son más reconocidas, esperamos solo que el alumno pueda reproducir ejercicio, temática que se ha desarrollado. Entonces, es eso que quise acentuar, que a pesar del sistema educativo, que es un poco aplastador, podríamos decir, la formación artística y de diseño permite destacar la singularidad de las personas. Y vos das clases, ¿no? Para diseñadores y para artistas. ¿En qué cambió como tu práctica profesional el haber estudiado sociología y haber hecho este tipo de procesos? Sí, yo ahora actualmente en París era un poco otro tipo de público, pero en Ginebra formo los docentes de secundaria, de primaria, los especializados en arte y música, y hay todo tipo de perfil, ¿no? De futuro docente, de arte, de diseño, de arquitectura. Entonces, tenemos toda esa diversidad de práctica artística y también son personas que han elegido un tipo de conocimiento, el conocimiento artístico, y que deciden ser docente. O deciden, o por situaciones, circunstancias, prefieren devenir docente. Y entonces hay toda la cuestión, ¿qué es el lugar del docente en esta sociedad actual? ¿Qué es el lugar del artista? Y vamos a decir que el lugar del artista, diseñador, que incluye todo, en relación a un sistema educativo, no es simple, pues el sistema educativo es muy estructurado, institucional, una estructura bastante rígida. Entonces, los futuros profesores que vienen de los campos artísticos, les cuesta entrar en ese sistema. Entonces, todo el trabajo que efectuamos es qué lugar tiene el docente, qué lugar tiene la escuela en esa sociedad, qué lugar tiene el arte. Toda la mirada sociológica les permite entender mejor por qué están haciendo eso, qué rol pueden aportar y por qué está en ese lugar escuela y arte. Entonces, la mirada sociológica les aporta mejor situarse por qué están ahí, y después toda la enseñanza del arte les da pista para seguir siendo lo que son dentro del sistema educativo. Pero, Apolín, hay algo que a mí me resulta contradictorio, porque por un lado vos decís que el sistema educativo es estructurado e institucional, y por otro lado todo tu trabajo es en integrar a los nuevos profesores a esta institución, que podríamos decir, bueno, también uno podría ejercer la docencia entendiendo cómo revolucionar el sistema educativo o cómo transformarlo. ¿Por qué tenemos que adaptar a todos esos artistas y diseñadores que les van a enseñar a las futuras generaciones si pensamos que el sistema educativo es así tan estructurado? Es un poco lo que tratamos de mostrar directamente esta tensión, porque ellos vienen de esta formación artística que no tiene nada que ver con el sistema universitario clásico y tienen la impresión, la mayoría, de ser impostores. Eso es un poco la primera dificultad. Todas las personas, los estudiantes que recibo en la formación docente, tienen la sensación de ser impostores que van a entrar en un sistema que no le corresponde, y entonces lo que buscan es adaptarse a él para poder tener el título y poder tener la plaza, que es totalmente legítimo. Entonces, siempre lo que trabajamos en los primeros cursos es eso, aceptar que hay ese sistema estructurado al cual se quieren integrar porque le van a dar una profesión, porque le van a dar una estabilidad, y saber de qué campo viene, cómo se formaron y qué es lo que defienden. Y eso no olvidarlo, porque la primera reacción que van a querer hacer es moldearse al sistema. Y voy a decir, pero no, hicieron arte, hicieron diseño, hicieron música porque querían aportar otra cosa. Y es lo que quieren desarrollar con los niños. Y mismo incluso hay una investigación que había trabajado sobre los profesores de artes, muchas veces son como maestro clandestino. Ok, somos docentes en un sistema educativo que nos oprime un poco, cerramos la puerta de nuestra clase y ahí sabemos que hacemos un poco lo que queremos y ahí desarrollamos experiencia con los alumnos, los niños, lo que sea. Pero
es un poco sacar esa idea de ser impostor y más desarrollar lo que son. Por algo hay arte, por algo hay música, por algo hay diseño en esa formación. Lo necesitamos la creatividad, necesitamos los procesos de desarrollo de esa creatividad, ser más autónomo en lo que desarrollamos y dejar de esconderlo. Aceptar que sí entramos en un sistema educativo bastante rígido, pero somos necesarios para aportar todos esos elementos y también renovar los sistemas educativos. Entonces, aceptamos que no los vamos a cambiar todo, pero que también vamos a estimular esos cambios. Una pregunta, porque vos estás diciendo que enseñás a profesores y profesoras de primaria y de nivel primario y secundario. ¿Se enseña a nivel primario y secundario en Suiza el diseño? No, como decía, bueno, Suiza tiene una particularidad en primaria. Vamos a decir que casi todos los sistemas son muy similares. Primaria es general y secundaria empieza a haber clases de disciplina, entonces arte, y dentro de las artes puede enseñar diseño. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho tiempo de profesora de secundaria en España o en Francia y siempre algunas actividades lo hacía enfocado al diseño. Es más, cuando llegas a los 16, 17 años que tienes disciplina específica de diseño. Y ahí también en España pude enseñar diseño en bachillerato. Pero en primaria en Suiza tiene unos profesores especializados, se llama profesor especializado en arte, en música, en educación física y esportiva. Y ellos tienen una atribución de 1 hora por semana, o más o menos 1 hora, con cada clase de primaria. Eso no existe en Francia. En Francia, si lo quieres, tienes que pedir un proyecto específico que un artista, un diseñador venga a clase. En España tampoco, creo que en América del Sur tampoco. Se empieza mucho más tarde la enseñanza del diseño. Pero en primaria, entonces, hay esos profesores especializados. Dentro de esas especializaciones hay diseñadores, hay arquitectos, hay artistas. Entonces, todos van a utilizar un poco su perfil, su especialización. Yo he tenido estudiantes que eran diseñadoras y hacían muchas actividades de diseño a los niños desde la primaria. Pero es muy específico de Ginebra. No existe ese perfil en otro... Es una riqueza para mí, pero es de Ginebra. Muy interesante. Y parte de tus publicaciones hablan de innovación pedagógica. ¿Qué quiere decir para vos innovación pedagógica? Bueno, tiene que ver con lo que presentaba anteriormente. Es para mí la enseñanza del diseño. Vamos a decir que el diseño emergió de diferentes disciplinas: arquitectura, ingeniería, artes, y toma un poco de cada uno, ¿no? Del arte, la creatividad; de la arquitectura, la estructura del proyecto; de la ingeniería, todo el sistema de ingeniería de los productos, de los materiales, y se configura, vamos a decir, su propia disciplina y su propia metodología. Pero lo que es interesante es que va a desarrollar realmente su propio modo de enseñar y de desarrollar los proyectos de diseño. Entonces, tiene una forma de estructura, pero también como la arquitectura, pero asociado a la creatividad y asociado también a todos los cuestionamientos sociales. Y para mí eso un poco aporta una forma de innovación pedagógica. Hay otros autores que lo trabajaron bastante, esa innovación pedagógica. Es tratar de retomar en cuenta la singularidad de la persona, integrarlo en un proceso donde él va a ser más autónomo, va a poder desarrollar más su ser directamente, en confrontación a un sistema educativo donde los niños tienen que ir, aceptar lo que se les dice, lo que deben aprender para un futuro que nunca se sabe cuál será. Pero el sistema educativo te enseñamos algo que te va a servir para el futuro. En los sistemas educativos artísticos y de diseño, no, vamos a desarrollar proyectos que se interesan en el cotidiano, que se interesan en lo social, que desarrolla creatividad. Entonces son siempre actuales e innovantes. Eso hablaría de innovación pedagógica. Es todo ese proceso de creatividad artístico, de diseño, aplicado al sistema educativo en general. O sea que no te referís a una innovación de hoy en día, sino la innovación que hubo siempre en cualquier proceso de enseñar arte o diseño, cuando se toma en cuenta al otro, la singularidad, las maneras de empezar y los procesos proyectuales. Sí, si miramos en realidad las innovaciones pedagógicas mismo actuales, las que hablamos mucho, están muy de moda ciertas metodologías pedagógicas, pero muchas veces son metodologías que ya existieron hace unos años.
No, y que en el diseño siempre existieron, por ejemplo, eso de trabajar a partir de lo que trae el estudiante. Exacto. Entonces ya estaba aquí, solo que no se le toma en cuenta. Pero el diseño para mí aportó esa diferencia. Es decir, arte ya lo tenía, no se le toma en cuenta porque siempre decimos que los de arte son aparte, para no decir otra mención, pero muchas veces se los aparta a los de arte como si fuera un mundo diferente. Pero el diseño tiene esa particularidad de que tiene todos esos procesos artístico y singular y de creatividad, y a la vez tiene toda la estructura que hereda un poco de la arquitectura o de la ingeniería. Entonces tiene esa mezcla de acercamiento un poco, vamos a decir, racional y del otro lado más artístico, creativo. Entonces tiene esas dos combinaciones y por eso un poco está más tomado en cuenta, vamos a decir, desde las diferentes pedagogías. Ahora hablamos de investigación en diseño o research design, por ejemplo, es una noción que incluso las hablan mis colegas de ciencia de la educación o de medicina o los Fab Lab. Todas esas cuestiones que emergieron desde el diseño y que tiene esa combinación, vamos a decir, otra vez, bastante bien ligada de una estructura, un proceso que proviene del proyecto, de la noción de proyecto, y toda la cuestión creativa, autonomía, singularidad. Y los combina bien. Entonces, están un poco influenciando, generando un impacto en las pedagogías y mismo en las investigaciones. Bueno, en los escritos que me mandaste para que me prepare, vos hablas del proyecto como el centro de la enseñanza de diseño, ¿no? Y siempre las materias proyectuales en las universidades, ahora te hablo de educación universitaria, ¿no? Son las que más tiempo llevan y todo pasa en relación a estas materias troncales, ¿no? El estudio de diseño, el taller de diseño, que se divide en proyectos. ¿A vos te parece que eso es beneficioso para la educación de los diseñadores? Bueno, justamente en ese artículo que te compartí, ponía un poco cierto matiz en esa noción de proyecto, porque el proyecto, recordemos que epistemológicamente quiere decir proyectil, pero ahora hablamos de proyecto educativo, proyecto político, proyecto de justicia, proyecto social. Todos los proyectos tienen esa intención un poco de proyectil. Tiramos hacia adelante algo y vamos a ver qué sucede. Y en ese artículo y esa investigación que he trabajado es, no olvidemos esa cuestión del trayecto y esa cuestión de los procesos creativos que hemos heredado también de la dimensión artística. El proyecto viene de arquitectura, pero también tenemos esa parte de dimensión artística, creativa, que hace que no estamos solo en lo que lanzamos adelante, también estamos en ese trayecto, en ese proceso que generamos. Y en esta cuestión el diseño está cambiando un poco, en el sentido que no generamos más proyectos que se instalan en la sociedad sin saber realmente el impacto que tenemos, sino que hay un diseño que está emergiendo, que es el diseño social, el diseño en relación a la salud, el diseño en la inclusividad. Es decir, vamos a ver cómo esos colectivos vivencian el cotidiano, los usos, vamos a trabajar con ellos y vamos a generar un proyecto trayecto con ello en realidad para que el diseño tenga más relación con su entorno. El proyecto es interesante, es la base, pero no olvidemos todo lo que implica y la forma de trayecto que podemos crear. O sea, cómo se diseña ese trayecto. Exacto. Que el objeto del diseño también es el diseñar el proceso. Exactamente. Y va a finalizar diciendo que es diseño colaborativo, diseño relacional, que podríamos decir. Que hay lo mismo en investigación. Las investigaciones hasta ahora se hacen fuera del contexto en el cual trabajan, pero ahora hablamos mucho de investigación colaborativa y el diseño es lo mismo. Sería hablar de diseño colaborativo, pero se está integrando totalmente a lo que es diseño. Y otro de los puntos que te interesa investigar es el error, ¿no? Y el rol del error. ¿Por qué vale la pena investigar el error? Bueno, justamente porque también se ve en toda relación un poco a los otros sistemas de enseñanza, a las disciplinas. En los procesos creativos, el error, utilizamos la noción también de serendipidad, que sería también encontrarse con un error y descubrir una nueva cosa. Es importante en nuestro proceso de ir buscando, enfrentándose a situaciones, probar, ensayar y ahí desarrollar el proceso que queremos. En las otras, vamos a decir, a ciertas otras disciplinas, buscamos más el resultado.
tenemos como fórmula, tenemos teoría, tenemos concepto y los tenemos que aplicar para buscar resultado ya esperado. Es decir, el docente, por ejemplo, en matemática, da un ejercicio a los alumnos, ya sabe el resultado que tienen que encontrar. Sí. Y si el alumno no encuentra el resultado, está erróneo. Pero en arte o en diseño no tenemos un resultado esperado. Tenemos un proceso que se va a desarrollar y no sabemos hasta dónde pueden llegar los estudiantes. Es lo que vamos a descubrir con ello. Y ahí está incluido el error como proceso pedagógico, como proceso de aprendizaje y como proceso creativo. Bueno, un poco para mí hablar del error tiene que ver con lo que en mucha literatura del diseño se relaciona con los prototipos, ¿no? Uno hace prototipos y itera e itera y va usando esos prototipos como objetos para poder dialogar, ¿no? O sea, se Sí. usan los prototipos como elemento y a partir del prototipo va entendiendo cómo actúa en el contexto. Es que el error, también hablo muchas veces de la etimología, el error viene de errar. Entonces también generar, por eso también siempre esa relación proyecto-trayecto, es ese camino que vamos realizando, donde vamos a descubrir ciertos elementos, ciertos usos, cierta relación con los materiales, con los objetos, y a la vez eso nos permite enfocar mejor hacia dónde queremos ir. Con el colectivo siempre, eso es un poco la particularidad ahora. Por eso el error se relaciona con la errancia, es decir, esa aventura creativa que estamos buscando. Está asociado también con los obstáculos, es decir, eso que nos enfrentamos a veces que nos hace pensar de otro modo, tomar otras pistas y realmente afinar mejor el proyecto que queríamos realizar. O sea, el error tiene un impacto muy profundo en esos procesos, porque también es trabajar con los otros, con el colectivo, es también intercambiar, es también enfrentar lo que estamos haciendo con el cotidiano, con las personas, con los objetos, con los usos. Y vamos a decir que en el diseño la cuestión de los usos es esencial. Es ahí que descubrimos si realmente tiene un impacto lo que producimos o no con las personas. Esta entrevista es parte de las listas Uruguay y Diseño, Suiza y Francia, Educación en Diseño, Educación y Diseño, Niñez y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. A pesar que no lo acentuamos ni lo buscamos especialmente, en este podcast tenemos ya 60 entrevistas en donde hablamos de niñez y diseño. En algunos de estos episodios, los niños son partes de procesos de diseño, pensando su futuro y colaborando con diseñadores. En otros, se trata de educación en diseño para niños, como es el caso de parte de lo que hablamos en esta entrevista. Aclaro que no siempre son niños y niñas pequeñas. En esta lista también hay un trabajo de diseño con adolescentes y jóvenes. Sigamos ahora escuchando a Pauline, que tiene mucho más para contarnos. Y vos sos como una experta en pedagogía, ¿no? Y te dedicas a eso. ¿Cómo innovas en tu práctica como educadora?
Bueno, justamente hace poco me reuní con un equipo de investigación sobre las innovaciones pedagógicas y creo que en tanto como docentes siempre intentamos cuestionarnos cómo nos quedamos en práctica repetida e intentamos innovar con la clase, con nuestra propia pedagogía. Muchas veces un profesor cuando tiene un estilo de pedagogía lo guarda siempre. Le cuesta cambiar esas pedagogías. Pues siempre, y eso también toda mi perspectiva de sociológica, qué es lo que está moviéndose en la sociedad actual, en nuestra relación con el cuerpo, en nuestra relación con la salud, en nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo integramos eso en la pedagogía? Porque vamos a decir que el sistema educativo también es una sala cerrada, todo sentado en una mesa, como si la única manera de aprender es estar sentado con una mesa. Cuando sabemos que de otras mil maneras nos podemos desarrollar y aprender. Pues todos esos cuestionamientos lo intento tener en el cotidiano. ¿Cómo se relaciona el cuerpo con los aprendizajes? ¿Cómo se relaciona nuestra forma de estar? Bueno, pero en la práctica, ¿cómo haces esa relación con el cuerpo? Bueno, por ejemplo, tengo un curso, la semana próxima estoy con ellos y vamos a hacer talleres de improvisación. Es un curso sobre enseñanza del arte. Pues vamos a hacer el taller de improvisación donde cada grupo tendrá que improvisar corporalmente unos gestos, unas emociones, una figura, unos gestos de técnico específico de la enseñanza del arte o del diseño. Vamos a hacer ese taller de improvisación para ver cómo se relaciona el cuerpo en nuestros aprendizajes y si el cuerpo es parte de esos procesos de aprendizaje. Otra experiencia que hago, por ejemplo, les pido a los estudiantes eso no les gusta mucho, les pido de sentarse bajo las mesas para dibujar o para hacer trabajo artístico. No les gusta mucho porque no es tan cómodo, pero justamente para cuestionar por qué estamos siempre sentados en una silla. Es más cómodo, podemos encontrar otro modo de estar con nuestro cuerpo. Es que el cuerpo tiene un impacto en los aprendizajes. Son pequeños ejemplos. Perfecto. ¿Tenés alguna crítica especial a la educación en diseño de hoy? O sea, te pregunto esto porque lo que venimos hablando es como de alguna manera estamos comparando la educación de diseño y artística con otro tipo de metodologías pedagógicas y diciendo, uy, mira, la de diseño está súper bien. Entonces, por eso me interesa también tu crítica. Bueno, tendría varias, justamente es en relación al proyecto. Una es que quiere estar tan estructurada al final que se olvide su origen, que su origen es creativo también artístico, entonces eso ya lo había mencionado. Otro es esa relación siempre con las personas que hacen los pedidos. El cliente. Los clientes, sí. Los clientes que a veces modelan mucho lo que se va a hacer en diseño y sigue siendo muy presente, porque yo en formación de diseño que he hecho en secundaria, hay proyectos que hacíamos y que eran relacionados a un pedido específico. Yo pensaba, es interesante, sí, pero que estamos cuestionando desde esos proyectos con los estudiantes, estamos aceptando que hay un pedido de un cliente y que tienen que responder a ese pedido, entonces estamos reentrando en la forma de dar un resultado. Entonces lo pongo en relación a un proyecto que estamos desarrollando ahora actualmente y hace poco lo iniciamos en Uruguay sobre la Plaza de la Investigación en Diseño. El diseño ha desarrollado metodología de enseñanza, tiene un proceso de proyecto, de generar proyecto en diseño muy bien realizado. A veces eso se olvida, esa parte de creatividad, pero igual lo mantiene. Pero olvida muchas veces la parte de investigación y toda disciplina, todo campo de estudio necesita también investigar qué está sucediendo, hacia dónde vamos, con qué nos relacionamos, qué orientación toma ese campo dentro de nuestra sociedad. Y justamente el proyecto que hicimos en Uruguay era cómo integrar la investigación. Y es difícil porque la mayoría de los docentes trabajan en diseño, dan algunas clases y quieren responder a su cotidiano, a los proyectos que le están pidiendo y olvida esa parte de cuestionar qué sucede con el diseño hoy y mañana. ¿Y cómo investigaron esto de la integración de la investigación a la educación?
Bueno, ha sido complicado. Lo he hecho, he participado también de la reforma de las escuelas de diseño en París también, porque las escuelas de diseño en París y en Francia tienen sus propios diplomas. Entonces no eran equivalentes para los estudiantes, no se podían ir en otra escuela en España, en Italia, en otros lugares, porque no había equivalencia. Había acuerdo específico, pero no había equivalencia. Entonces, París también se preguntó cómo reformamos esas escuelas de diseño para que se integre la investigación. Y Uruguay está haciendo lo mismo, cómo integramos la investigación. Hay una problemática que se plantea cuando hacemos eso, es los docentes son docentes profesionales. Entonces, no tienen el tiempo y tal vez eh, no sé si ganas o el espacio para poder generar la investigación. Entonces nos enfrentamos a un campo que es muy profesionalizante y que olvida todo su proceso de desarrollo, de innovación y de prospección. Y hablamos mucho de diseño prospectivo, pero ¿dónde está la prospección si solo reproducimos las técnicas que hicimos, las metodologías que hicimos, los clientes con los cuales trabajamos? Entonces hay un poco esa tensión, lo profesionalizante, lo investigativo. Si hacemos todo lo investigativo, perdemos toda la parte profesionalizante de desarrollo de proyecto concreto que se realiza en el campo social. Bueno, si uno hace investigación a través del diseño, no te olvidas del proyecto. Normalmente no, pero es lo que tiene miedo. Si hacemos mucha investigación, entonces perdemos toda la relación con el social. Pero justamente ahora, con este tipo de investigación que tenemos, las nuevas metodologías, que es investigación colaborativa, investigación en diseño, los focus group, hay miles de metodologías que se desarrollaron donde se trabaja mucho más con el entorno, en el cual, el contexto en el cual estás actuando. Bueno, acá en Finlandia, por ejemplo, tenemos profesores que son profesores a tiempo completo y se pueden dedicar y se tienen que dedicar a la investigación porque los evalúan en relación a sus publicaciones. Y después tenemos otra figura que es profesores de práctica, que son gente que no necesariamente, por ejemplo, tienen un doctorado y que vienen de mucha trayectoria en la práctica como diseñadores, ¿no? Y que la idea de esas posiciones es que son solo de 5 años, o sea, que tienen que volver a ser, o sea, no se pueden quedar en la universidad de por vida, ¿no? Son gente que Ah, vuelve después a la práctica profesional. Eso cómo se hace en otros lugares. Yo conozco. tenemos lo mismo en Francia, en Uruguay, que son los dos campos que estudié eso de la investigación y diseño, lo mismo. Docente dedicado 100% a la enseñanza, entonces a la investigación, y docente que mezcla lo profesional y la investigación universitaria. Pero el problema que nos encontramos es que hay tensiones entre estos dos grupos. ¿Quién detiene un poco como la razón? ¿Los de investigación o los profesionales que están realmente anclados en el terreno? Entonces siempre la pelea es, nosotros estamos realmente en lo real y los investigadores están fuera de lo real. Entonces, en Francia he visto lo mismo, en Uruguay he visto lo mismo, es lograr generar ese diálogo, pero no hay esa especificidad que acabas de decir, que después de 5 años tienen que volver al campo profesional, porque la mayoría están contentos con esa combinación de universidad, docencia y profesional. Y para mí me parece que es súper rico para los estudiantes de tener gente que está en lo profesional y que viene a dar clase, porque es una buena mezcla del terreno y del estudio. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué mirás, escuchás, lees en este momento sobre estos temas que nos querés recomendar? Bueno, esa pregunta la había apuntado. Diría que el libro que más me interesó últimamente, hay dos. Hay uno que es de Tim Ingold sobre la línea. Me pareció súper interesante el hecho que solo pensando sobre lo que es una línea podemos entender manera de pensar de la sociedad, ¿no? La línea recta, la línea curva, cómo hemos generado línea sobre nuestro mapa mundi para organizar estructura. Bueno, ese libro me pareció muy interesante en esa relación sociología-diseño. Un pequeño elemento nos revela nuestra manera de pensar. Y el segundo es de Didier Huberman, es francés, y escribió un libro que es Atlas o la ciencia inquieta. Y también me gusta mucho porque es esa relación de esa mirada sobre el conocimiento desde el arte, desde el imaginario, que nos abre a otros campos mucho más amplio que sin la imagen, sin lo visual, sin lo artístico, sin la creatividad. Y me interesa mucho esa forma de pensar que nos abre otros campos, otra forma de pensar. Muy bien. ¿Y en el futuro hacia dónde querés que tu práctica vaya?
¿Qué Mi cosas querés práctica, hacer? sí, bueno, pensé en varias cosas. Primero, eso, esa dimensión que reencuentro en América del Sur, donde todo está mucho más relacionado. Me gustaría que poco a poco se instale más en Europa. Pues yo trabajo hace años en Europa y sufro a veces un poco de esa separación que hay entre disciplina, entre campos y esa falta de posibilidad de generar más transversalidad. Es mi herencia que tomo de América del Sur. Hay más transversalidad y me gustaría que seamos más transversal en Europa. Y creo que eso también tendrá un impacto en nuestra manera de pensar en general. Eso que decía que ahora nuestras cuestiones sociales son hacia la salud, hacia el cuerpo, hacia la naturaleza, porque siempre hemos separado nuestra sociedad con la naturaleza, nuestra mente con el cuerpo. Siempre lo hemos pensado como entidades separadas. Pues todo nuestro pensamiento de separación para mí nos afecta en negativo y tendremos que aprender a religar las cosas. Entonces, eh, eso es lo que aspiro, es que tengamos más pensamiento relacional, sobre todo en la investigación, en la educación, en el arte. Como los sentipensares, ¿no? Exacto. Latinoamericanos. Es muy interesante esto de que trabajaste en Francia, trabajaste en Uruguay y ahora estás trabajando en Suiza. ¿De dónde sos? Soy francesa de origen y de origen francesa, pero con familia anterior española. Entonces me fui a vivir a Uruguay cuando tenía 18, ahí he hecho toda mi formación en la facultad. Y como en Uruguay lo que sucedía es que muchas personas iban a estudiar a Europa. Y es verdad que el problema ahora creo que se ha modificado. Todos los referentes que se compartían la formación en Uruguay eran europeos. Entonces decía, bueno, si hablamos de todos los referentes europeos, al final tienes ganas de ir a Europa a descubrir lo que sucede. Yo creo que ahora América del Sur ha cambiado mucho en ese sentido, se interesa mucho más en los referentes de Sudamérica. Y entonces se están generando su propio campo de investigación. No invitan tanto europeo que viene a hablar de lo que se investiga. Pero yo volví justamente a España, decidí de ir a España para seguir estudiando. Entonces he hecho Uruguay, Francia, España y después volví a París y allá a Ginebra. Pero tenés mucha relación con Uruguay todavía. Oh, sí, claro. Bueno, me, 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 vamos a decir que me impactó mucho, porque lo que es genial de Uruguay, y diría de Brasil también, y de Argentina, y los países que pude conocer, es que lo diría con una palabra que no le representa mucho, pero tiene una frescura. Es decir, en Europa vamos a tratar de categorizar quién es de diseño, quién es de arte, quién es de educación, quién es de sociología, qué metodología emplea. Mientras que en Uruguay, en Brasil también, en Argentina, vamos a trabajar mucho más sobre eso lazo, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos juntos, cómo generamos proyectos para el cotidiano. Entonces, para mí, esa mirada mucho más amplia y relacional me interesa de América del Sur. buenísimo. ¿Y qué cosas, porque dijiste mucho, qué cosas tenemos que aprender acá en Europa de Latinoamérica, pero querés decirnos algo que sería en la otra dirección? ¿Qué cosas podemos aprender en Latinoamérica de Europa? Mira, me lo cuestioné muchas veces, porque pensé, ¿por qué elijo de estar en Europa si también podría estar en América del Sur? Y me atrae más América del Sur, podríamos decir, y además mi familia está allá, hubiera sido genial. Pero me gusta mucho de Europa esa organización que tiene. Es su parte que puede ser negativa, pero tiene una manera de proceder que es bastante organizada y estructurada, que te ayuda mucho a poder seguir avanzando. Un poco la organización administrativa, la organización en la universidad y mismo la organización en las investigaciones, el trabajo colectivo, cómo nos relacionamos. Aún más, diría, aún más en Suiza. Lo descubrí aún más en Suiza, esa organización, que ayuda mucho. Es como una base estable que te permite desarrollar lo que propone. Eso diría a veces en Sudamérica, en Uruguay, en Brasil, en lo que he visto, podríamos desarrollar investigación específica del contexto, pero como le falta un poco de organización y tiene siempre tendencia a que retomar conceptos, nociones o teorías de Europa y aplicarlas directamente en su contexto, sin pensar cómo lo hicieron, cómo lo organizaron y
realmente apoderarse de eso y desarrollarlo ello. Sudamérica tiene más tendencia a veces a reproducir, repetir modelos, mientras que Europa realmente intenta pensarlo, estructurarlo y hacerlo y generar nuevos modos. Entonces, es un poco eso que a veces me tiene entre los dos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Apolline, por la charla. Gracias a ti por la invitación. Cuando empecé este podcast no pensé que iba a encontrar tantas personas haciendo diseño desde la diáspora. Y a la vez, el concepto de diáspora, para mí y en este podcast, no es solo la idea concreta de incluir a los y las diseñadoras que viven en la diáspora, sino también incluir otros diseños con otros, con la diferencia. Pero está claro que me gusta encontrar a otros con experiencias de inmigración diferentes y que reflexionan sobre las diferencias culturales, así como hace Apolline, escuchar a otros trabajando en diseño en más de un continente. Sé que necesito un pie en cada lugar porque es parte de mi identidad y no seré jamás una diseñadora puramente finlandesa o argentina. En esa abridez estoy, en eso de entendernos como parte de varias comunidades, de dejarnos influenciar y traspasar por cosas que pasan acá y allá. Eso me enriquece y nos enriquece. Ir más allá de las fronteras, apostar a la transversalidad, como dice Apolline, y ser más permeables y sensibles a las diferencias. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.